Y cuando el pueblo de Israel se acercaba ya a llegar, a tomar esa posesión, la tierra prometida, les daba una palabra y quiero que la miremos. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Esa es una de las tantas, ¿no?, que el Señor les dio al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 20. Si usted se devuelve 2 hojitas de su Biblia, ahí dice el gran mandamiento, dice el versículo 6 de Deuteronomio, exhortaciones a la obediencia, advertencias contra la idolatría, un pueblo santo para Jehová, bendiciones para la obediencia, la buena tierra que han de poseer. O sea, el Señor todo el tiempo les estaba dando palabra para que como hijos y como iglesia estemos ahí, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros. Cada domingo estamos aquí, cada lunes primero de cada mes, cada viernes de vigilia, cada martes, cada oportunidad, cada día leyendo la palabra. Es una oportunidad donde el Señor nos recuerda y nos dice, pilas, pórtense bien. Vamos, papás, mamás, hijos, ciudadanos, en todos los ámbitos como humanos el Señor nos habla. Y nosotros ahí vamos, ¿cierto? Como el pueblo de Israel. A veces damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Pero ese es el amor del Señor con nosotros y sus misericordias. Y dentro de este capítulo 8, del versículo 11 al versículo 20 dice así, cuídate, esta es una palabra del Señor para el pueblo de Israel, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida para tus padres, no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieses a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy con vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Jonadab tenía clara esa palabra. Jonadab tenía clara en su corazón esta instrucción del cielo, y él lo tuvo tan claro que impuso en su casa. Es una norma clara también, y era un mandato ¿de qué? De buscar cumplir con esto. Entonces lo estableció como norma y le dijo, todas mis generaciones no beberán vino. ¿Qué más les dijo? No beberán vino, no construirán casas, no plantarán viñas, no sembrarán. ¿Por qué? Porque toda esa palabra habla de ¿qué? Del tema de riqueza, ¿cierto? Del tema de pronto de plantar viñas, es más un tema de negocios, de hacer riquezas, de no establecerse en un lugar, sino que haya una dependencia. Ya hablamos más adelante sobre eso, del Señor. Y fue claro en dar instrucciones y normas. Y lo mejor es que sus generaciones fueron impactadas por él, porque recibieron esa palabra. Él se convirtió en ese padre inspirador, en ese referente, en ese ejemplo de padre. Jonadab fue un padre de corazón recto que enseñó con el ejemplo. Amén. Y esa fue una de las características de esta familia, padres ejemplares. ¿Somos nosotros esos padres ejemplares que buscan nuestros hijos?
Somos nosotros, estamos dando el ejemplo porque es muy fácil decirle a nuestros hijos cómo hacer las cosas. Es muy fácil corregir a nuestros hijos diciéndoles y dándoles instrucciones, pero es que Jonadab no solamente dio instrucciones, Jonadab fue ejemplo de vida. Ellos vieron cómo Jonadab fue celoso por la casa de Dios. Él vio cómo luchó y peleó y aborreció el pecado. ¿Cómo estamos nosotros frente a eso? Lo que nuestros hijos están viendo en el hogar, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, eso es lo que ellos están aprendiendo. Eso es lo que impacta el corazón de nuestros hijos. No es lo que nosotros decimos hacer, es lo que nosotros verdaderamente hacemos. Es la verdadera consagración que tenemos en la casa. No en la iglesia, porque acá todos somos santos. Acá todos oramos, levantamos las manos y somos llenos, ¿cierto?, de ese ambiente espiritual que se mueve en el templo, maravilloso. Pero ¿qué nos mueve afuera? ¿Cómo nos ven nuestros hijos frente a una situación en la calle? ¿Cómo estoy siendo yo como padre ejemplar en todos los ámbitos de mi vida? ¿Cómo hablo yo de la maestra? ¿Cómo hablo yo del presidente? ¿Cómo hablo yo del líder? El que sea. ¿Cómo me expreso? ¿Cuáles son esas palabras? Los niños repiten en casa lo que pasa. Hay un convenio que tiene el club donde trabajo con el colegio, con un colegio. Pasó un accidente allí con un niño, algo delicado. Y bueno, cada niño se lleva, y en las casas empiezan a hablar, ¿cierto?, de lo que pasó. Y llegó una niña del colegio, hija de un trabajador del club, a hablar y a decir, bueno, reunió a todos los niños, necesitamos saber que aquí las profesoras no nos cuidan bien, esto está muy peligroso, tenemos que tener mucho cuidado porque nos toca cuidarnos a nosotros solitos. ¿Dónde lo escuchó la niña? En la casa. Una niña de 6 años, ¿de dónde va a sacar esa información? De la casa. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué opinamos? ¿Cómo actuamos nosotros en una situación? Ese fue Jonadab, un padre ejemplar. Impactó el corazón de sus generaciones, a tal punto que ellos fueron igual. Fueron igual. ¿Qué ejemplo estamos dándole a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres que aún no se han convertido? ¿Cómo es ese referente que estamos siendo en nuestra familia? Amén. Segundo punto que hace que esta familia sea una familia ejemplar y digna de imitar. Encontramos en el versículo 6 nuevamente que ellos, ¿qué respondieron? Respondieron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Segundo punto, fue una familia piadosa, temerosa de Dios, porque fueron impactados por su padre. Hijos obedientes y sujetos, hijos que aceptaron los lineamientos de la casa. Tal vez no era fácil para ellos comprenderlo, pero los aceptaron. ¿Saben cuántos años habían pasado después de que Jonadab estuvo en esta línea generacional y llegó este momento que estaba viviendo Jeremías con los recabitas? Habían pasado 200 años y la norma se mantenía intacta. Ahora entendemos por qué Jonadab los impactó. Llevaban 200 años y la norma no había cambiado. A ellos no se les había olvidado. Ellos seguían en su corazón. Pero lo más hermoso es que no solamente fue un padre ejemplar, sino que los hijos fueron obedientes. Tuvieron un corazón que recibía la palabra, tenían una actitud temerosa del Señor. Esta generación tomó esta palabra, fueron impactados,
Fueron una generación de honra, respetaron la palabra, respetaron los mandamientos que fueron impartidos y se ajustaron a los límites, se mantuvo de generación en generación. Cuán importante es que como hijos, podamos entender la bendición de seguir esos lineamientos. Yo les digo a los chicos, a veces uno de niño no entiende por qué los papás el papá o la mamá son tan cansones, o es tan terrible, o es que mi mamá no me comprende, es que mi mamá no me entiende. Claro, su mamá lo entiende y lo comprende. Los que no entendemos a nuestros padres somos nosotros cuando estamos chiquitos. Y es la importancia de recalcarles a ellos: hijo, sujétate, sométete, yo sé por qué te lo digo. Y impartir la palabra del Señor. Impartir la palabra del Señor. Poner límites. Y yo difiero un poco con la nueva psicología, pero no podemos cambiar los modelos. Así alguien diga que sí, yo me mantengo en lo que pienso, pero hay un modelo de corrección en la palabra y nosotros debemos ser firmes en la corrección de nuestros hijos. Y no podemos caer en la trampa de Satanás, envolviéndonos, en cambiando. Hoy me encontraba con alguien que me decía, no, yo al niño le hablo, porque él comprende. Sí, uno le habla al niño, pero la Biblia dice que también hay que castigar con vara. Hay que corregir. Pero nos hemos vuelto lapsos en muchas cosas y debemos reconocer que como una nueva generación de padres hemos cambiado muchas cosas que están permitiendo que nuestros hijos hoy no sean los hijos sujetos y obedientes y temerosos. Tal vez nosotros no fuimos tan temerosos, pero por ejemplo yo creo que mi mamá, mi abuela, ellos sí son de los que la mamá lo miraba y con eso era suficiente. Ahora yo miro a mi hija, ¿no entiende? ¿Cierto? Hemos cambiado el modelo. Y no es un modelo de maltrato, porque tampoco nos podemos ir a ese modelo de maltrato, porque hubo mucho maltrato. Pero es un modelo de corrección con amor, como debe ser. Pero estamos ampliando los límites. También nos ha cambiado un poquito el modelo de familia. Nosotros nos criaron, a mí personalmente me criaron en una casa con mucha humildad, con un salario mínimo tal vez si se alcanzaba a ganar mi papá, y alcanzaba. Hoy en día, y mi mamá estuvo presente todo el tiempo. Hoy en día eso no es tan fácil, ¿cierto? Entonces todo eso, ese sistema que Satanás, tengo claro, ha intervenido en mucho de ello, nos ha sacado un poquito del modelo, pero estamos a tiempo de seguir en la lucha, porque el Señor nunca se acaba la tarea de ser padres. Esa es la buena noticia, ¿no? No se acaba, no podemos decir, es que ya mis hijos están casados. No, yo sé que mi mamá y mi papá siguen orando por nosotros. Entonces la tarea de ser padre no acaba, no podemos desmayar y ya como que entregar, Señor, eso se lo entrego yo a usted. No, sigan la brecha, mamá, papá, sigamos buscando a nuestros hijos que no están tan cercanos al Señor, atráigalos. ¿Cómo los vamos a traer? Ya más adelante hablamos un poquito de eso, pero es nuestra responsabilidad como padres para tener hijos sujetos, hijos obedientes, hijos que cumplan límites, hijos temerosos del Señor. Que los obliguemos nosotros a venir. Yo a mi hija la obligo, así no quiera, la obligo a venir al templo. A mí me obligaron en algunos momentos, pero yo obligo a mi hija a venir al templo. Ella tiene que contagiarse del Señor. ¿Y en dónde conocí yo al Señor? En el templo, yendo a los servicios dominicales, viniendo a las clases de jóvenes, obligada muchas veces. Es la manera que nosotros podemos hacer. Yo no puedo ser laxo en decir que mi hijo que está bajo mi responsabilidad y bajo mis órdenes y comiendo de mi mano, no haga lo que yo le pida que haga. Y el Señor va haciendo su obra. Y el Señor, usted en su tiempo de oración, en su tiempo de comunión, en su lucha espiritual con su hijo, el Señor va haciendo esa obra que Él
quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Amén. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Promesas que el Señor nos da de ser hijos e hijas sujetas y obedientes. Es una promesa. Éxodo, Efesios también nos da una promesa maravillosa. Dice, está dentro de los mandamientos, ¿cierto? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Efesios 6, del 1 al 2, también encontramos esa promesa del Señor que nos da como hijos y que también estamos a tiempo, nosotros los que todavía tenemos a nuestros padres, porque a veces no pensamos en hijos cuando somos chiquitos, pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos con nuestros padres? ¿Cierto? Que ya están de una edad importante, que merecen honra en todo lo que ellos han hecho por nosotros. Hijos, nosotros somos el ejemplo de hijos. ¿Qué está viendo mi hija de cómo soy yo como hija con mis papás? Eso es el ejemplo que yo le estoy dando a ella para que en algún momento ella se comporte de la misma manera conmigo, como mamá. Efesios 6, del 1 al 2 dice, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.